La dama de la presa de los Santos. Hace tiempo que el principal camino que había para salir de Guanajuato hacia el sur y tomar luego el rumbo de Silao era el que conduce a Marfil. Al sobrevenir la decadencia del mineral, fue abandonado no solo el camino, sino el poblado entero y su parroquia. Poco antes de que esto sucediera, como a los 2/3 del siglo XVIII, fue construida la presa de los Santos, llamada así por las 8 estatuas de piedra que se yerguen sobre la cortina. El constructor fue Alejandro Durán Villaseñor. Se cuenta que esas imágenes, entre las que se hallaba al principio la Virgen de Guanajuato, habían sido destinadas para otro vaso semejante, la presa de los Pozuelos. Otra versión, quizá la más exacta, es que cada uno de los nobles que fueron dueños de las haciendas que hubo en esa región, próxima al mineral de marfil, mandó construir una de estas esculturas que al final cubrieron toda la cortina, como todavía puede verse. Si bien es cierto que ya falta una, y las otras han sido objeto de destrucción por manos traviesas, pero lo que más interesa a nuestro relato es que uno de esos grandes señores que por ahí vivieron en los tiempos de mayor bonanza del mineral, tuvo una historia que vale la pena conocer, por lo escabroso de su vida. Aseguran desde esos tiempos que nuestro personaje se había convertido en una verdadera amenaza como destructor de hogares y como espadachín famoso que en duelos de honor o en vulgares pendencias dio muerte a varios hombres pacíficos que simplemente defendían su dignidad. Su mala fama se extendía por toda la región. La sociedad lo señalaba con índice de fuego y la iglesia lo había castigado con el estigma de la excomunión. Pero de ningún modo se ponía tregua a su escandalosa conducta. Todos lo odiaban y de buena gana hubieran puesto fin a su vida. Pero tipos como este parece que gozan de ciertos privilegios. Las mujeres se le entregaban, aun a sabiendas de que solo las buscaba para satisfacer momentáneos caprichos. Entre ellas, hubo una dama de noble alcurnia, cabalmente casada con un personaje cuyo nombre más vale callar por ahora, madre de 2 hijos y ejemplo de señora, a quien este precursor de Don Juan burló una vez, ayudado por una celestina, que después de administrar un somnífero a su dama, abrió solícita la puerta de su recámara al liviano galán. Cuando la bella y respetable dama descubrió el ultraje de que había sido víctima, antes que presentarse así a los suyos, decidió quitarse la vida apurando activo veneno. Desde entonces, según cuentan los vecinos que viven cerca de Marfil, por el rumbo de la presa de los Santos, que su figura se aparece en las noches, vagando de la casa que está un poco más abajo de la presa hasta la vieja parroquia de Marfil, a donde entra para caer de hinojos al pie del comulgatorio. En ese momento aparece también el sacerdote, quien a cambio de la hostia que ella va a buscar, la expulsa del templo, y ella, aliviada de este dolor, sale de ahí y regresa al que fue su hogar. El hombre que regresó como un perro, leyenda de Oaxaca. Una noche de diciembre, cuando un campesino volvía de su trabajo, escuchó unos gritos aterradores y creyó ver un perro de color gris oscuro. Cuando llegó a la cantina, platicó lo acontecido a cuantos amigos estuvieran presentes, ya que ese no era un color habitual en un perro de la región. Todos creyeron darle la mejor explicación argumentando que se trataba de un coyote, solo que quizá de un color poco común, pero al fin y al cabo un coyote. Un hombre que se encontraba en un rincón dijo haber visto también al supuesto coyote, solo que él se le había aparecido exactamente un mes atrás. Relató que el perro se le había aparecido cuando éste se encontraba solo, por lo que al darse cuenta corrió a esconderse para protegerse del animal, temiendo que el perro estuviera rabioso. En su loca carrera no se dio cuenta para dónde se fue el animal. Como no se concretó nada respecto a estas apariciones, las cosas se quedaron de esa manera. Pocos días después, el lunes y martes siguiente, para ser más exactos, fue visto nuevamente el animal haciendo exactamente lo mismo, acercarse a personas que transitaban solas por el lugar. Fue hasta el día sábado cuando el siniestro animal se le acercó nuevamente a uno de los campesinos, en donde al parecer el perro le habló pidiéndole que fuera hasta el corral donde tenía unas cuantas ovejas.
El campesino estaba tan temeroso que no tuvo más remedio que hacerlo creyendo que se trataba de un nahual, humano que se convierte en animal. En cuanto llegaron al lugar indicado, no dudó en preguntarle: ¿qué es lo que desea? El animal respondió que era uno de los hombres más adinerados del pueblo, pero que no podía descansar porque hacía más de 5 años que había asesinado a un hombre y lo había enterrado en aquel camino justo al pie de un árbol. El campesino se mostró escéptico a pesar de que era verdad que el señor Jacinto había fallecido, pero nadie le aseguraba que fuera él. Fue entonces cuando el terrible animal le dijo: «Lo maté con un perro, por eso me hacen aparecer como tal». Cuando el campesino aceptó lo que estaba sucediendo, le preguntó: «¿Y qué es lo que quiere de mí?». «Que vayas y desentierres los huesos de aquel hombre y les des cristiana sepultura para que yo pueda descansar», dijo el animal. El campesino, que estaba muy asustado, no pudo negarse a tal solicitud. Acto seguido acudió ante las autoridades a comentarles lo que le había ocurrido, pero por más que buscaron los restos, no los encontraron debido a que había demasiados árboles los que se encontraban en el camino. Tal vez disgustado por no haber accedido a su petición, esa misma noche el perro regresó, pero esta vez tomó al campesino de los pies y lo arrastró hasta el camino diciéndole: «Los restos se encuentran en ese árbol seco». El campesino esperó a que llegara el día e inmediatamente fue a buscar nuevamente a las autoridades, quienes descubrieron el arbusto y desenterraron los huesos del infortunado hombre para sepultarlos en el cementerio del pueblo como lo había pedido el siniestro animal. Esta historia era muy extraña para los habitantes de aquel lugar, quienes recordaban a don Jacinto como un buen hombre, pero ante tales pruebas ya nada les podía devolver aquella imagen que tenían de él. Desde entonces los habitantes de aquel lugar procuran llevar una vida lo más recta posible, pues tienen la creencia de que los espíritus intranquilos de los malvados vuelven como animales espectrales. Casas embrujadas, horror en Georgia. Este caso, reseñado en el prestigiado diario San Francisco Examiner en 1891, es uno de los más extraordinarios en los anales de lo sobrenatural. Aquella casa del poblado de Oakville, cerca del río Savannah, en el estado de Georgia, Estados Unidos, era habitada por un granjero de apellido Walsingham. No era un hombre supersticioso, y cuando empezaron los hechos inexplicables no le prestó importancia, juzgando que se trataba de bromas pesadas de sus vecinos. Pero al fin comenzó a preocuparse conforme los ruidos fueron en aumento. Cuando la familia se retiraba a sus habitaciones, por la noche se azotaban puertas, repicaban campanas, y por doquier caían sillas estrepitosamente. Cierto día el perro de la casa, un gran mastín inteligente llamado Don César, comenzó a ladrar furiosamente con el pelambre erizado, mirando un muro que tenía enfrente. Finalmente saltó hacia adelante, con un aullido de furia incontrolable, solo para caer hacia atrás como si hubiera sido lanzado por alguna mano poderosa y cruel. Cuando se le examinó, se vio que tenía el cuello roto. Por otra parte, el gato de la casa parecía disfrutar la presencia del fantasma. Paseaba por los pasillos como si acompañara a alguien invisible y se sentaba en sillas y divanes ronroneando, como si alguien le hiciera caricias. Al paso de los días, el espectro comenzó a hostigar a la familia durante las noches y dormir se volvió una empresa imposible. Los ruidos se sucedían uno tras otro. Gritos, quejidos, risas espeluznantes y un aullido especialmente inquietante y peculiar que parecía brotar de debajo de la casa y que en otras ocasiones descendía del techo de la sala donde se reunía la familia. Una noche, cuando Amelia,
La hija más joven se peinaba antes de acostarse. Sintió de pronto una mano sobre el hombro. Pensando que se trataba de su madre o hermana, levantó la cabeza para mirar al espejo, mas en su superficie solo vio su propia cara, aunque sí vio, además, una ancha mano de hombre que descansaba sobre su brazo. Horrorizada, Amelia comenzó a gritar, pero cuando acudió corriendo la familia, la mano inexplicable había desaparecido. Poco después, su padre vio pisadas que se formaban junto a las suyas al ir caminando por el jardín después de una leve llovizna. Las pisadas eran de un hombre descalzo e iban cayendo exactamente como si una persona caminara a su lado. Pronto la familia Walsingham comenzó a hacer planes para mudarse de casa, y su decisión se precipitó cierta noche, durante el curso de una gran cena. Primero escucharon un fuerte quejido en la habitación superior. Pero aquel sonido ya era tan conocido de todos que ni los Walsingham ni sus invitados le prestaron atención, hasta que alguien señaló una extraña mancha que se formaba sobre el mantel blanco. Se vio que algún líquido caía a gotas sobre la mesa, desde el techo. El líquido parecía sangre fresca, y los presentes lo miraban gotear con creciente horror. El señor Walsingham y algunos de sus invitados corrieron a la habitación superior a buscar la fuente de aquella horrenda lluvia. Levantaron la alfombra y arrancaron la duela del piso, pero abajo de la madera solo encontraron polvo. Sin embargo, la sangre seguía cayendo gota tras gota sobre la mesa de la sala de abajo. Cuando el goteo finalmente se detuvo, la mancha era del tamaño de un plato. Al otro día, un análisis químico profesional confirmó que el líquido rojo era sangre humana. Muy poco después, los Walsingham huyeron de la casa, y ésta se convirtió en una atracción turística, en una macabra curiosidad. Nadie quiso mudarse a la casa, nadie se quedaba en ella tras la puesta del sol. Sin embargo, cierta noche, para ganar una apuesta, un hombre de Savannah, Orange Gunn, se arriesgó a pasar 24 horas, solo, en la gran mansión abandonada. Al día siguiente lo encontraron inconsciente, y solo lo hicieron volver en sí con grandes esfuerzos. Pero nunca se repuso del todo de su experiencia. Quedó confinado a su cama y juraba que aunque recuperara la capacidad para caminar, no había suficiente dinero en el mundo para pagarle el pasar otra noche en la casa embrujada. Al paso del tiempo, Orange Gunn fue contando lo que le había ocurrido. Dijo que al caer la noche quiso encender la chimenea de una recámara y la lámpara de otra, pero en los dos casos le fue imposible. Cuando encendía un cerillo, un vaho de aliento helado lo apagaba, como si una persona invisible soplara sobre la pequeña llama. Desde ese momento le dieron ganas de salir corriendo de la casa, pero resistió el impulso porque no quería hacer el hazme reír de los amigos con los que había hecho la apuesta. Durante algunas horas ya no sucedió nada extraño. Gunn dormitaba en una sala, pero de pronto escuchó un grito agudo justo abajo de la casa. Una expresión de dolor o rabia seguía por el sonido de pasos apresurados que subían y bajaban por las escaleras e iban de una habitación a otra, como si alguien fuera perseguido. Escuchó aquellos ruidos inexplicables durante cerca de una hora, hasta que de repente terminaron, tan bruscamente como habían comenzado, y un silencio sepulcral invadió toda la casa. Gunn comenzó a respirar con más tranquilidad, hasta que notó que una mancha blanca del muro comenzaba a agrandarse y a brillar como si tuviera luz propia. Esto siguió durante algunos minutos, hasta que la mancha parecía un disco de fuego blanco. Entonces, horrorizado, se dio cuenta de que la luz provenía de una cabeza humana sin cuerpo, una cabeza que poco a poco comenzó a desplazarse a lo largo del muro. La horrenda testa parecía ser de alguna persona anciana, pero no podía distinguir si era de un hombre o una mujer. Su cabello era gris y largo, cubierto de oscuros coágulos de sangre que brotaban lentamente de una herida profunda que tenía en la sien. Las mejillas estaban hundidas y el rostro entero expresaba sufrimientos y miseria indecibles. Los ojos
estaban desorbitados y lanzaban ocasionales destellos, como si fueran de vidrio, y al irse desplazando, la cabeza no dejaba de mirar a Gon, quien estaba petrificado y mudo del espanto. Después de un tiempo indefinido, la cabeza sangrienta desapareció, pero la casa volvió a llenarse de ruidos inexplicables que parecían hechos por varias personas. Los gritos y quejidos hacían temblar los muros. Los gemidos y aullidos que provenían de todas direcciones constituían algo horrible, y un escándalo, como de platos y sartenes golpeados unos contra otros, hacían más horrible aquel escándalo ensordecedor. Finalmente Oran's Gon intentó huir de la mansión. Con los nervios crispados, tambaleándose, avanzó por los pasillos, apoyándose en los muros, tratando de evitar a los seres que presentía en todas partes. Cuando ya casi alcanzaba la puerta principal, algo lo agarró violentamente de un tobillo y lo lanzó al piso sin miramientos. Manos frías que el hielo le apresaron la garganta y comenzaron a estrangularlo. Y aunque Gon se debatió como fiera luchando por su vida, no pudo deshacerse de aquel atacante invisible y finalmente, sin poder respirar, perdió el conocimiento. Cuando los amigos de Oran's Gon lo encontraron al día siguiente, desmayado, a la entrada de la casa embrujada, el infeliz tenía hematomas en toda la garganta, moretones que parecían hechos por largos dedos con uñas curvas. Y hasta donde sabemos, ahí terminó el horror de la casa de los Walsingham. Algún tiempo después de la horrible experiencia de Gon, el señor Walsingham, ya reubicado en otra casa con su familia, recordó que al mudarse a la gran mansión, había hallado una serie de huesos en el jardín. Creyendo que eran huesos animales, los había lanzado a un pozo lleno de cal viva. A partir de ello, un estudioso de casas embrujadas sugirió que posiblemente aquellos huesos pertenecieron a un ser humano. El especialista señaló: supongo que el espíritu indignado de aquella persona fue el que causó tantos problemas y consternación. Esta posibilidad es manejada en muchas ocasiones para explicar sucesos sobrenaturales en casas embrujadas. ¿Alguna vez ha entrado usted a una casa que de inmediato le provoca una sensación desagradable? Hay casas que tienen una atmósfera tan deprimente que hasta producen escalofríos cuando uno las recorre. Dan ganas de salir de ellas cuanto antes, como huyendo de alguna influencia nefasta encerrada entre sus muros. Es posible que si en una casa sus anteriores habitantes vivieron horrores y dolor, aquellas sensaciones perduren, aunque sus ocupantes hayan fallecido. Eso es lo que afirman muchos estudiosos de estos casos.